Muy buenos días, estimados hermanos. Hermano Isaí, gracias a Dios porque este ánimo está siempre creciente, la expectación que tenemos por el valor de la palabra. Y esta mañana verdaderamente usted tiene mucha razón, ha sido una carta llena de extraordinaria riqueza, que sin duda el creyente al asimilarla, no solamente oírla, al reflexionarla, al pensarla, al asimilarla y llegue a entenderla con claridad, produce un crecimiento impresionante en la manera de entender las cosas, en la manera de ver la fe, en la manera en que como Él se entiende en el cuerpo de Cristo. Así que desde luego muchas gracias, mis hermanos, por la gentileza de acompañarnos, de oírnos este día, como lo hace los demás días. Y voy a leer la escritura porque prácticamente ya estamos, puedo decir, al final de esta carta. Ya le vemos la orilla. Y voy a leer solamente el versículo 17 del capítulo 6, que en realidad este versículo cerraría, en cierta manera, lo que ha venido hablando el apóstol sobre la armadura de Dios. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, pues mis hermanos, dije ahora sí que estamos viendo el final de esta carta. Yo estoy muy contento, muy agradecido con el Señor porque me ha apoyado, porque su Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento y nos ha dado el estado emotivo en Cristo para recibir esta carta con mucho gozo, con satisfacción, de tal manera que usted pueda decir que ha crecido en estos días en la fe, entendiendo la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Entonces, es correcto lo que estoy diciendo, estamos viendo el final de esta carta. Y por supuesto, con ella estamos también casi dando por finiquitado este asunto que nos ha ocupado por varias ocasiones, la armadura de Dios. Y por consecuencia, estamos finiquitando también esto de la llamada guerra espiritual, que usted sabe ha sido muy famosa en estos últimos tiempos. En la iglesia del antiguo tiempo estaba bien enterada de eso, pero no hizo tan famosa esta cuestión de la guerra espiritual como ha sido hecha estos últimos tiempos, por lo que he insistido que existe, por supuesto, esta guerra. Por lo tanto, no conviene minimizarla, pero tampoco hay que engrandecerla a grado de caer en la fantasía, en la especulación, ¿no? El apóstol, usted recuerda, nos ha hablado ya del cinto, o que era lo que ceñía, que ajustaba la coraza, la llamada cota de justicia, y que fue verdaderamente una delicia. Pero ¿qué diremos de la bellísima semejanza cuando el apóstol nos habló del calzado militar? Luego el escudo, del cual nos dijo que lo pusiéramos sobre todo, es decir, por encima de todas las partes de la armadura, o mejor dicho, que el escudo de la fe debía proteger todo el cuerpo. Y luego lo llamó, dije, el escudo de la fe, y fue una verdadera cátedra sutil en cada detalle que encontramos en las palabras del apóstol, donde cada palabra es riqueza. Pero, ¿qué lección
de esa guerra, cuando nos habló de eso de usar el escudo para apagar los dardos encendidos del maligno. Y que yo lo ilustré diciendo que en un tiempo yo hablaba de esas flechas que enviaban los enemigos en el combate y que volteé a ver el apóstol y él me diría: ¿cuándo he estado yo hablando de flechas? ¿Acaso dije para que podáis apagar las flechas encendidas del maligno? Yo estoy hablando de dardos, los dardos encendidos del maligno. Y es allí, justamente en ese detalle, donde parecía, mis hermanos, que no había mucho que decir. Estaba escondido un verdadero tesoro estratégico de esa batalla. ¿Por qué razón? Bueno, porque usted debe recordar eso de los dardos. Dijimos que el ataque a base de dardos se hacía echándolo con la mano, lanzándolo con la mano, mientras que la flecha necesitaba el arco. Ciertamente la flecha se utilizaba cuando estaba a distancia, a cierta distancia el enemigo, pero cuando el enemigo se acercaba, entonces utilizaba los dardos. Por consecuencia, significaba que un ataque de dardos era un momento crítico, muy crítico del ataque, porque implicaba que el enemigo estaba encima y muy pronto, después de ese ataque a base de dardos, se tendría que dar el combate o la batalla cuerpo a cuerpo. Y es cuando oímos al apóstol, como un buen comandante, decir: mis hermanos, preparen la espada. Es momento, o dentro de poquito va a ser la espada la que va a definir toda la batalla. Es el arma más eficaz en un combate cuerpo a cuerpo. Ahora yo quiero dejarle la idea. Cierto que la espada es la que define el combate. Después de la espada no hay más. Y ahora, a partir del verso 17, nos habla de la quinta pieza de la armadura, el yelmo, al que hace acompañar de la espada, porque los hace prácticamente una sola cosa, o mejor dicho, los hace compañeros inseparables. Así que leamos solo el versículo 17, donde está el mensaje del día de hoy. Sigue el apóstol hablando de la armadura de Dios, y lo hace utilizando el mismo verbo de tomad, verbo que usó en el versículo 13. Y algunos exégetas piensan que lo hace sirviéndose de una reminiscencia de Isaías 59, 17, donde dice que Dios se vistió con casco de salud en su cabeza, y que ahora el apóstol lo traduce en su carta, esa misma idea, diciéndoles a los hermanos de Éfeso: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Espíritu con mayúscula, es la espada del Espíritu Santo. Y logró, por cierto, lo que ha leído para hacer una observación. Note esto: el apóstol pone el yelmo y la espada juntas. Y yo pregunto, ¿será acaso cosa deliberada del apóstol
en tanto que hace que las dos sean casi como una misma cosa sin serlo. Solo guarde eso en su mente, mi hermano, y regrese conmigo al pasaje donde ha dicho: tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu. En otra versión dice: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Estoy poniendo mi atención en la primer cláusula: tomad el yelmo de la salvación. Y que en otra versión más diría: tomad el casco de la salvación. Y de esta manera hablamos que el casco, el yelmo, la cubierta esa sobre la cabeza es casco de salvación. Casco de salvación que se pone en la cabeza. Y es muy significativo porque hemos regresado al punto de partida donde se da el ataque más violento, es sobre el entendimiento, puesto que allí en la cabeza está el cerebro, está la vida pensante. En realidad, ese es el corazón, de donde salen los malos pensamientos, porque el corazón de carne ese bombea sangre solamente, porque es allí donde se mueven las ideas y donde se activa eso que se llama memoria, donde la memoria es ese almacén donde se guardan las cosas que se conocen. Así que dos cláusulas forman este pasaje. Una es: tomad el yelmo de la salvación. Y la otra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece, mi hermano, si empezamos por ver, por desglosar eso de el yelmo o el casco de la salvación? Y quiero hacer una precisión. Observe, no dice el casco de la salvación, no dice el casco de la salud, no dice así. Dice el casco de salvación, el yelmo de salvación. No usa artículo, el artículo la, que sería el casco de la salvación. No dice así, dice el casco de salvación, el yelmo de salvación. Y no usa el artículo ese, porque si lo usara, eso cambiaría totalmente lo que el apóstol quiere decir. Entonces, cuide conmigo esto. Si la referencia es la salvación, la salud, conviene, por supuesto, definir antes que nada, mis hermanos, que en eso no es otra cosa que se refiere a la salvación que Cristo nos ha dado con su perdón y vida eterna. Lo que sí es evidente es que es un bien salvífico. Por eso, vamos a ir a fondo. Algunos expertos lo interpretan como la salvación que Dios nos ha dado a nosotros, a usted y a mí,
por haber creído en su Hijo Jesucristo. Y eso, por supuesto que se oye muy bien, bastante bien, muy propio, solo que hay una cuestión que hace la diferencia, y es que esa salvación en Cristo ya la tenemos ahora mismo. Usted ya es salvo. No es un bien futuro. No será usted salvo, es salvo. Y usted lo dice, yo soy salvo, hermanos. No dice seré, porque esa salvación es un bien presente. La salvación que tiene que ver con el perdón de los pecados es un bien que ya tenemos en el alma, que lo tenemos en nuestras manos. En cambio, esta otra salvación, yelmo de salvación, es un bien futuro. Es una salvación que se espera. Dirá usted, una salvación que se espera, hermano Ramos. Así es. Y para no perdernos en confusiones, yo le ruego que no olvide y no debe olvidar, porque si estuviéramos hablando de salvación, el apóstol nos habría de corregir de nuevo y diciéndonos, yo no estoy dando una clase de evangelismo. No, yo estoy hablando de guerra. Y esa palabra salvación está en el contexto no de evangelismo, sino en el contexto de esa guerra espiritual. Porque es allí donde está esa salvación que se recibe. Él no está hablando de otra cosa. Yo estoy hablando, afirmaría, de guerra. Y ustedes tienen que darle interpretación a la palabra salvación pensando en guerra. Y esta palabra salvación se refiere a eso. ¿A qué, hermano Pablo? Pues a que se va a entrar en un combate donde será un conflicto durísimo en muchas ocasiones. No en todos, ni con todos, ni siempre. Porque yo trato también de contener con la enseñanza el espíritu de muchos de mis hermanos que siempre estén pensando que en la mañana, en cuanto se levantan, ya está allí. No. Nosotros no andamos de buscapleitos. Y para cuando Dios autorice un enfrentamiento de esos, habrá de permitirlo con quienes pueden con ese combate. Nunca nos dará cosas con las que no podemos. Para que usted tampoco haga de eso una obsesión y mañana, tarde y noche piense que está en combate. No. Usted tiene que tener una vida normal cristiana, sin sobresaltos. Y cuando se presente por alguna razón ese combate espiritual, pues entonces usted se pone ese yelmo de salvación o lo trae puesto. No la salvación de su alma, esa ya la tiene. La salvación de ese combate, a eso se refiere el apóstol. Pero ese combatiente, que eso usted debe entender muy bien, saber perfectamente bien, que por más violento y fragorosa que sea esa batalla, no tiene motivos para amedrentarse. Porque usted sabe, mi hermano, y lo debe saber muy bien, y está obligado a saberlo,
que usted no puede terminar vencido, que no puede ser de otra manera, que cuando esa batalla haya terminado, usted gozoso se habrá de levantar y clamar victoria, porque nuestra victoria está asegurada completamente, porque mismo Jesús lo dijo y Él no miente. Confiad, yo he vencido, vosotros también venceréis. No existe en toda la Escritura, en términos de esta fe, la posibilidad que un creyente sea vencido si entiende y se conserva dentro de este escudo de la fe. Usted sabe que no hay forma, es más, no hay forma de que la victoria no sea suya, si lo queremos ver de ese lado. O sea, no solamente estoy esperando vencer, no hay forma de que esa victoria no sea para usted. Y yo le digo, solo que ese combate, mi hermano, resulta que apenas va a empezar, haciendo una referencia a cuando se da ese combate. Yo ya tengo información de mi victoria, de que yo voy a salir salvo de ese combate. De eso habla Pablo. Él dice nada más que el combate va a empezar. Entonces usted me va a decir, hermano Ramos, usted está hablando de que esa salvación del yelmo de salud o de salvación es en el sentido de que habrá de salir ileso. Por supuesto, porque no está hablando de la salvación de su alma, está hablando de salir no solo con la victoria, sino de salir ileso, sin secuelas. Recuerda que hablamos sobre esa cuestión, que quedará a salvo de esa lucha. Por eso el yelmo de salud, el yelmo de salvación, no de la salvación, es algo que se espera que así sea, mi hermano. Yo siempre he esperado así. Y mis hermanos que me están escuchando esta mañana, su lucha, si esta lucha viene de arriba, autorizada, y es un combate de carácter espiritual, porque hay conflictos que los interpretan como de carácter espiritual, cuando que son problemas que el hombre ha causado por sí mismo, de tal manera que luego esta salud es una esperanza de triunfo. Eso hace el yelmo de salud. Sería como decir que se espera que salga salvo de ese conflicto. Ese es el yelmo de salvación, de salud. Y eso por sí mismo define esa salvación como cosa diferente a la salvación que tenemos por el perdón. Va conmigo. Esta salud de la que está hablando Pablo en el capítulo 6, verso 17, nada tiene que ver con la salvación del alma. Tiene que ver con el resultado que esperamos al terminar ese enfrentamiento, que va usted a salir a salvo, que nada lo va a lesionar, que no va a aceptar ni los contragolpes del pensamiento ni de las reflexiones de las que ya habíamos hablado. Así que de nuevo les pido que volvamos al versículo 17 y tomad el yelmo de salud, ese que cubre la cabeza, ese que cubre allí donde se piensan las cosas, que yo dije, parece que estamos regresando a donde empezamos,
allí donde anida la esperanza por una fe razonada o por el razonamiento de la fe que me dice que yo tengo razones muy valederas para asegurar mi victoria y para afirmar que no puedo ser derrotado. Y yo no estoy hablando de cosas fantasiosas, estoy hablando y partiendo de la idea de que se trata de un creyente que entiende la fe, el cuerpo de fe, la doctrina que implica esa salvación, que implica las promesas del Señor. Por eso la idea en griego significa tomar lo que se nos ofrece. Y es congruente entonces con la idea en griego que dice recibid o aceptad. Y por demás propio sería la manera como el apóstol empieza el verso 17, hermanos. Mire lo que dice de nuevo: y tomad el yelmo de salud. O lo que sería igual, tomen lo que el Señor les ofrece. Solo sus recursos, sus armas defensivas son las que deben ser utilizadas. Tomen lo que el Señor les ofrece, lo que está establecido. Declaración que tiene la misma idea que se da en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que nos ayudará este pasaje a entender lo que el apóstol está diciendo, donde dice: vestíos de la fe, de la cota de fe y caridad. Y observe lo que sigue: y la esperanza de salud por yelmo. O bien, la esperanza de salvación a causa de ese casco, de ese yelmo, de esa defensa. Aquí el caso de salud es visto como una esperanza de salud que se pone en el entendimiento, porque es allí, dijimos, donde se percibe el estado de cosas cuando entramos a ese combate. Luego es una salvación futura la referencia. ¿Qué tan futuro? Pues cuando haya terminado la batalla, mi hermano. Es allí en el entendimiento, en la cabeza, donde tiene su reino la esperanza saludable. No una esperanza titubeante o incierta del resultado. Y decirlo así, de esta manera, no es un hablar fantasioso de ninguna manera, sino la que puede ser confesada anticipadamente, porque está muy cierto, muy seguro, que teniendo ese yelmo de Dios, la frustración y la vergüenza jamás tendrán espacio para gloriarse de haber vencido a un hijo de Dios. Nadie se gloriará de eso. Si el creyente entiende bien las cosas, por eso el apóstol ha sido tan insistente: entender, conocer, aprender. Los creyentes no deben ser neófitos, sino profundos conocedores de la fe. Y los pastores han de enseñar, son los que tienen la responsabilidad de enseñar esa certeza y grabárselas en el alma a los creyentes, a los hermanos de la iglesia. De tal manera que, entendiendo esto, saben cuál es el resultado que esperan.
esperan salir bien librados de ese conflicto, aunque sea amenazador, terrible. Por lo que ya se tiene, no es esperanza. Esa salud es algo que con seguridad se habrá de tener. Y veo ese casco, ese yelmo que protege la cabeza del soldado, pues la cabeza es una de las partes que más necesita defensa, pues contra ella se dan los golpes que pueden resultar mortales. En el pensamiento, allí es donde se da el golpe mortal. Y a este punto, quiero recordarles que cuando hablé del calzado militar, dije que las piernas son el sostén del cuerpo, y de allí la importancia de la protección de las piernas. Pero si las piernas sostienen todo el cuerpo, la cabeza es la que manda sobre todo el cuerpo, porque es el asiento de la mente, del entendimiento, del conocimiento y del recuerdo. De tal manera que entendiendo estas cosas, no recibirá información falsa. Tampoco cederá a la desesperación, pues allí en su mente está reinando la esperanza, no solo de la victoria en ese combate, sino que estará en la victoria cuando todo termine. Y la esperanza que se tiene en la mente en el momento del combate es que no hay forma de ser vencidos. Alabado sea Dios. Delo por cierto, Jesús prometió que venceremos siempre. No venzo hoy y mañana no. Discúlpeme, yo usé una figura muy simple en una ocasión cuando los hermanos me insistían en que hoy tendríamos victoria, pero entonces cuidado porque vendría otra. Y yo le dije, discúlpeme, pero no estamos jugando un partido de béisbol con el diablo donde hoy en esta entrada batea él y en la otra bateo yo. No, señores, nosotros tenemos siempre el dominio de las cosas, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Es la firme seguridad que Dios nos librará de la derrota. Eso es lo que agrega el apóstol a los tesalonicenses en el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y no es la salvación del alma, ya la tenemos. Entonces, ¿salvos de qué? Salvos de la gran tribulación, porque no estaremos allí, de eso está hablando. Nos ha salvado de estar en ese día. Se le llama salvación también. Luego entonces cerremos la idea, que es la esperanza de superar a todos los adversarios, todas las dificultades. Dirá que ese yelmo que protege la cabeza la hace impenetrable. No puede ser partida por el hacha de combate que algunos usaban en un cuerpo a cuerpo. Y aquí vuelvo sobre mis pasos para apelar al mensaje pasado, cuando dije que el apóstol hace una descripción por demás gráfica de lo avanzado de ese combate. Pues dice a los creyentes, mis hermanos, ya tenemos encima al enemigo. Llegó el momento de ponerse detrás del escudo grande. Y luego, como comandante, dije, instruye las acciones de guerra que se deben tomar en un momento así. Y dice algo como, hermanos, ha llegado el momento de echar mano del escudo que cubre todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora nos están atacando con dardos. ¿Y eso qué, hermano?
Es que como están usando los dardos, significa que el enemigo lo tenemos ya muy cerquita, casi encima de nosotros. Y pronto se va a dar el combate cuerpo a cuerpo. Y de eso tácticamente que sigue, le pregunto. Y él diría, no hay más que el combate cuerpo a cuerpo. Después del combate cuerpo a cuerpo, no hay más allá. Y bajo esa figura es que el apóstol dice ahora, ¿cuáles armas se deben de usar? Y vea esta que le voy a decir. Todas las armas que dice que se usen en el verso 16 y 17 son las que deben usarse cuando se tiene al enemigo demasiado cerca. Y para eso es importantísimo el escudo de la fe, que es el conocimiento claro y preciso que usted tiene de lo que es la fe en Cristo. El casco y la espada. 3 cosas para combate recio y directo. Y es aquí donde quiero hacer uso de una aclaración a manera de disculpa. Y es que siempre pensé que el apóstol, escúcheme bien, no había seguido un orden lógico, que debió haber empezado por el yelmo, por la cabeza. Pero no lo hizo así el apóstol, si usted no se ha fijado. Empezó con el cinto, luego la coraza, luego el calzado. Pero con el tiempo entendí mi error, que fue deliberado al hacer eso, y que dejó esto para el asalto final. La cabeza protegida, el entendimiento protegido, el ánimo frío, no alarmado, cuando estamos en esa batalla. Y allí se da una orden por lógica de guerra. Y en esa lógica de guerra incluye en un grupo de momento crítico al escudo y a la espada. Y en la última parte de con mayúscula, la espada del Espíritu. Dice que se use. Se está llegando al final del enfrentamiento. Quizá usted esté en el final de ese combate arreciado. Y es cuando exhorta a los creyentes: usen la espada, mis hermanos, alabado sea Dios. Que por cierto se trataba, y voy a hacer énfasis, se trataba de la espada corta, no de una espada grande. Porque la espada grande era más incómoda. La espada corta era más eficaz en un combate cuerpo a cuerpo, cuando los combatientes están trenzados. Y otra vez me pregunto, ¿por qué dejó la espada para el último? Y esto póngalo muy en alto, mi hermano, por favor. Porque la espada era el arma, ¿sí?, que ponía fin al combate. Cuando los soldados se enfrentaban a espada, como luego sería decir bayoneta calada, sacar la espada frente al enemigo era igual que decir: terminemos esto pues de una vez. Y la espada, el uso de la espada, ponía fin al combate. Y después del uso de la espada ya no había otra arma, porque solo habría vencedor y vencido. Y yo espero que mis hermanos sean los que están de pie diciendo: he tenido victoria. Es como si el apóstol con vehemencia gritara: hermanos, saquen la espada y den por terminada esta lucha, ya basta. Dice que para poner fin a esa guerra espiritual, nada mejor que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escúcheme bien, porque voy a cerrar la idea.
¿Y qué cosa es eso de la palabra de Dios? ¿Cuál? Definitivamente se refiere a la palabra escrita, a las escrituras. Y alguien me preguntó, ¿y por qué las escrituras son la espada del Espíritu? Porque fue el Espíritu Santo quien las inspiró. Él es el autor de ellas. Es el que le da cumplimiento a cada palabra. Y de allí la importancia de guardar en nuestra memoria las palabras escritas. Citar las escrituras pone fin a cualquier lucha. Nada puede ir más allá de la escritura, porque más allá de la palabra de Dios no existe nada. Y no haber ido a la palabra de Dios en los momentos de conflicto es no haber ido a ninguna parte. Y el ejemplo clásico es el uso que hizo el Señor Jesús en su lucha contra Satán. Durante 40 días estuvo acercando su ataque. Y por fin, el día 40, el asalto final. El combate cuerpo a cuerpo. Y el Señor puso fin citándole las escrituras. Pero escúchame bien. Citárselas de manera apropiada, categórica, contundente. No versículos al azar a ver cuál cae, sino declaraciones de la escritura apropiadas. Y el ataque no fue más allá de las escrituras, y el diablo le dejó. Y aquí quiero hacer una aclaración preciosa, póngale en su alma. La espada corta era para hacer ataques categóricos, contundentes. Y entonces si usamos la escritura en ataques categóricos y contundentes, no se refiere a darle un sermón de las escrituras al diablo, sino tomar escrituras, aunque sean cortísimas, pero fuertes, categóricas. Y que las piedras se hagan pan. Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se puso a citarle todo el Deuteronomio. Cogió una espada corta, vigorosa, contundente, y con toda claridad le dijo, así no es. El hombre vive de la palabra de Dios. Y luego pregunto, ¿cómo le irán a hacer los que quieren vencer al diablo con escrituras cambiadas? No podrán, porque es la escritura dicha con precisión, porque hay una relación íntima entre la escritura y el Espíritu Santo. No diga cosas extrañas, y cuando se usa apropiadamente, entra en ese combate el Espíritu Santo y se echa de ver que esas potencias espirituales son impotentes, y resalta el glorioso poder de Dios, de su palabra, hermano pastor, hermano Isaí. Yo espero que esta mañana estas ideas del yelmo de salvación y la idea de usar la espada corta, que claramente dice la palabra de Dios. El Espíritu usa esa espada de tal manera que son golpes certeros al enemigo. Espada cortita, declaraciones contundentes. No tiene usted que prepararles todo un sermón de la Escritura. Tome de la Escritura esas espadas cortitas que son muy valederas. Y cuando eso sucedió, el diablo se dio por vencido, y Cristo Jesús había quedado intacto, moral, espiritualmente. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y yo espero que estas reflexiones hayan significado para usted una bendición. Hermano pastor, hermano Isaí. Gracias, pastor. Y tenemos una certeza de que ganaremos esta batalla
Gloria a Dios. En el día que venga hay que estar Esperamos firmes. pues entonces. Amén, amén. Que usted haya sido ayudado, bendecido ampliamente. El día miércoles estaremos terminando esta carta preciosa. Y creo que la vamos a disfrutar. Póngala en su corazón, manténgala allí en su reflexión y en su entendimiento y verá lo que pasa. Que el Señor bendiga pues a mis hermanos. No sé si la comunicación haya tenido algún problema, pero entonces que el Señor me los guarde, mis hermanos, y nos estaremos escuchando nuevamente el día miércoles. Amén. Bueno, gracias, pastor. Todo se escuchó bien. Agradecemos a usted también, a usted que nos ha sintonizado en esta preciosa mañana. Efectivamente, hablando el pastor Natividad Ramos acerca de la armadura de Dios. Es algo esencial en la vida del cristiano y ya el pastor lo habló acerca del yelmo, la cubierta de cabeza que tenemos usted y yo, que ya tenemos salvación, no de la, porque ese efectivamente lo tenía yo también anotado aquí en mi escritura, no de la, sino de salvación. Es algo presente en el cual el día menos pensado, bueno, se presente, bueno, la victoria la tenemos, pero hay una lucha en la mente, ya que el enemigo trata de acabar las vidas del hombre, del alma, de la mujer. Así es que, bueno, le agradecemos en esta preciosa día que Dios nos ha entregado. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintonizan en cualquier parte de la nación americana y bendecimos esta intención que usted tiene de escuchar esta carta a los Efesios, una carta muy linda y nos ha traído bendición y, como siempre, cuidando que la palabra sea efectiva en nuestras vidas y Dios se va a glorificar. Ese es el mayor propósito de que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación y hay que estar vestidos con lo que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestras almas. El calzado, el escudo, el yelmo, la espada y qué bendición que al final de todo demos la gloria a nuestro Dios. Será hasta el miércoles si Cristo no ha venido a esta misma hora. Les saludamos en esta preciosa mañana. Gracias una vez más. También agradecemos a aquellos que nos escuchan a través de Radio Oasis Espiritual en la ciudad de Nueva York, también como nuestra hermana y en la ciudad de Oklahoma y muchas personas alrededor del mundo a través de esta página que Dios ha provisto en el www.radiooracion.com.